Hoy es 14 de diciembre del 2020. Bienvenidos a La Crítica. Un programa de Joao Lozano y Cristian Camargo. Venimos con una serie de noticias de actualidad nacional e internacional. Empecemos hablando del ministro de Universidades del Gobierno de España, Manuel Castells. Es un ministro que parece que es un ministro florero, un ministro que está para adornar este gobierno, un gobierno que dice ser de corte progresista, que él mismo dice en esta entrevista que le concede al país, que las instituciones no quiere que sean secuestradas por los poderes fácticos, ¿no? Por eso que la gente de Unidas Podemos llama los de arriba. Particularmente, yo creo que este ministro nos quiere tratar de dar una visión dicotómica, ¿no? Totalmente. Para él todo es blanco o negro. Él es un poco como Jesucristo o como Lenin. O estás conmigo o estás contra mí. Y en ese sentido, todo lo que le parezca que es de derecha es malo y perjudicial para el futuro de España. Y la izquierda, sin embargo, es un ser de luz mitológico que nos llevará por senderos de gloria, por lo menos en su cabeza. Ya él lo dice también en la entrevista. Él es anarquista, aunque no practicante, claro. Claro, pues Hombre, está complicado ser ministro y ser anarquista. lo que sí nos damos cuenta un poquito es que él quiere presentar, por ejemplo, que ve un espectáculo lamentable lo que está pasando en el Congreso, ¿no? Pero tampoco vemos de la mano de él una política o un quehacer diferente en el ministerio, puesto que no ha hecho mucho más allá de algunos cantos a la bandera, es decir, de prometer algunas cosas que todavía no ha podido cumplir, excusándose en, por ejemplo, que la partida presupuestaria es asignada por las comunidades autónomas, ¿no? Y no solamente eso, sino que él considera que la universidad está envejecida y él dice que hay que renovarla, que en esto yo creo que todos podemos estar de acuerdo. Sí, claro, pero ¿cómo la vamos a renovar cuando, por ejemplo, la última convocatoria para las becas FPU de formación al profesorado universitario fueron 850, igual que el año pasado, igual que el año anterior? Esta gente ya lleva un tiempo gobernando. O sea, hay que renovar la universidad, sí, pero ¿cómo se va a renovar? Claro, es decir, sí, por ejemplo, le ha puesto a las tasas en la universidad, Las las ha congeló. parado, las congeló, pero y también ha subido la cuantía que se le ha asignado a las becas, ¿no? Pero no vemos tampoco, por ejemplo, una política encaminada a mejorar en el ámbito de la investigación o en el ámbito de la formación del profesorado, de alumnos que puedan optar a dichas becas, ampliando esa partida presupuestaria. Solamente se ha dedicado a, digamos, idealizar una idea que es muy bonita, como es, por ejemplo, que las instituciones, como hemos dicho, no sean secuestradas, que él quiere no ser como el resto, sino que no quiere eternizarse, quiere hacer las cosas bien, considera que lo que se está haciendo es un espectáculo lamentable, él piensa que las cosas se pueden cambiar, pero no lo vemos en materias concretas. Por ejemplo, una cosa que resulta realmente lamentable es que en los presupuestos generales del Estado no exista ninguna partida destinada a soliviantar los problemas de los estudiantes en el marco de la pandemia. ¿Cuántos estudiantes hay que no tienen acceso a equipos informáticos, por ejemplo? Si bien es cierto que el Internet está muy extendido en España, hay alumnos que no tienen ordenadores para realizar sus trabajos o para conectarse a sus clases online. Este tipo de cosas son las que tendría que hacer un ministerio que a día de hoy brilla por su ausencia. Sí, quien ha hecho esas políticas han sido las mismas universidades, que son las que han Efectivamente. sacado dichas políticas adelante, en la Complutense, en la Autónoma de Madrid. Me imagino que en otras muchas también lo habrán hecho, pero bueno, por un poco de experiencia propia podemos hablar de que sí se han hecho por parte de la universidad en este caso, ¿no? Sí, desde luego podemos decir que este ministerio todavía está por demostrar si realmente tiene alguna utilidad o no para los estudiantes y para los profesores de la Universidad Española.
La gente pensará que cuando uno critica así de esta manera, y yo espero que no, que sepan leer un poco entre líneas, no es simplemente criticar a este ministro para querer destruir o para querer, digamos, desmeritar el trabajo que ha hecho, pero es que simplemente estamos constatando hechos y es que este ministro que ha sido nombrado por una cierta trayectoria académica que tiene muy reconocida en el mundo, no ha hecho nada. Sí, y es que al final que uno sea buen docente o buen investigador, igual no quiere decir que sea buen político, buen gestor. Y de buen gestor, ¿qué decir de mi amigo Trump, no? Hombre, acaba de dar un golpe sobre la mesa justo antes de irse de la Casa Blanca y es que acaba de reconocer la soberanía marroquí del Sáhara Occidental. Pues ese reconocimiento no ha ido solo, ¿no? Ese reconocimiento ha ido en compañía de un acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas entre Israel y Marruecos. Quizás puede ser querer hacerle un contrapeso a Argelia en esa zona. Sí, efectivamente, con esta declaración y con la condición sine qua non del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel, el país del norte de África se une así a otros países árabes como Egipto, Jordania, Emiratos Árabes o Bahrein en reconocer al Estado de Israel. Sin embargo, esto viene acompañado de otra segunda noticia y es la venta de armas por parte de Estados Unidos a Marruecos. Y no por cualquier cosa. Es decir, es renovar el armamento militar tecnológicamente por un valor de 825 millones de euros. Es decir, no es cualquier cosa, me parece a mí. Y no solamente eso, sino que además el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Israel y Marruecos va a conllevar también una compraventa, es decir, una negociación parecida. Lo que estamos viendo es que se quiere fortalecer a Marruecos en ese territorio. Vemos que se le quiere hacer un poco contrapeso a quienes todavía se sitúan en contra de reconocer a Israel como Estado. Y fuera de todo esto, yo creo que hay que apuntar de manera clara y nos gustaría señalar que, por ejemplo, las relaciones con España por parte de Argelia en materia económica son importantes, pues España le compra el 28% del gas natural a Argelia. Y vemos que España lo que ha hecho, ha salido a decir que ya no vemos como antes, ya no vemos notas ministeriales, ni vemos de ningún otro tipo. Con estas nuevas tecnologías vemos que recurren a los tweets. Ahora los tweets parece que son la nueva arma para comunicarse el gobierno con la ciudadanía. Sí, realmente se ha venido criticando muchísimo a Donald Trump por llevar a cabo esta técnica de comunicación, podríamos llamarlo así, y es acudir a las redes sociales, especialmente a Twitter, para legislar, básicamente para promulgar. Y si bien ha sido muy criticado por parte de la izquierda, vemos que en el caso concreto del gobierno de España están haciendo exactamente lo mismo. Están informando sobre algo tan importante como es esto, están informando la posición de España a través de un tuit. Pero bueno, síganos contando en qué quedó esta vaina. Lo que ha venido a decir España es que respeta los principios y las resoluciones de la ONU. No está diciendo nada, básicamente porque la ONU ha sido totalmente inoperante en la cuestión de la descolonización del Sáhara. Resulta impresionante cómo lo que otrora fuera una provincia más española se vea totalmente abandonada por la opinión pública española y por el gobierno de España. Realmente los únicos que han venido a decir algo son la gente de Vox a través de su fundación Disenso y su nuevo medio de comunicación. Sacaron un muy buen artículo, se los recomendamos, en el que ahondan un poco en esta problemática. No tiene ni pies ni cabeza, no tiene ni pies ni cabeza la posición de España, cómo ha dejado que sea Estados Unidos, que sea Francia, que sea Marruecos quienes se ocupen de este enclave tan importante hablando en términos geopolíticos. Sí, y es que además yo creo que esto no va a venir solo porque a mí particularmente no sé cuál va a ser la próxima postura del nuevo gobierno de los Estados Unidos, del señor Biden. ¿Qué se va a encontrar? Se va a encontrar con que la política en Medio Oriente, en el norte de África, ha sido tratar de restablecer las relaciones
con uno de sus socios más importantes o el socio más importante a nivel geopolítico, como es Israel. Sí, no, en este sentido, desde luego, cabe destacar la visión de estadista que está demostrando en estos momentos Donald Trump. O sea, él se puso como propósito el reconocimiento por parte del mundo árabe del Estado de Israel y lo está consiguiendo, realmente lo está consiguiendo. Y si será, Mientras la izquierda insiste en que el Estado de Israel no existe, yo sí pienso que aquí hay que aplicar un poquito de realismo político. El Estado de Israel existe y militarmente puede arrasar con cualquiera de sus vecinos si lo quisiera. si será una política de Trump o es algo que tiene que ver su querido yerno que es judío y es uno de los grandes representantes de los lobbies judíos, ¿no? ¿Qué política está queriendo hacer, ¿no? En este caso, o qué política ha hecho a lo largo de su mandato Trump respecto de Israel y qué importancia ha jugado su yerno y su hija, ¿no? Yo creo que eso es algo que mucha gente a lo mejor a veces no le presta tanta atención, pero yo creo que eso va a ser importante de cara a unos años para el estudio del gobierno de Trump. Sí, efectivamente. Efectivamente, es un tema que perfectamente puede dar para otro programa. Solamente ese tema, el papel que ha jugado el yerno de Trump en su administración. Demos ahora un salto a España, a la noticia del día, el aumento de la edad de jubilación que se retrasa a los 66 años. Finalmente, las discusiones en el gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, en donde la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se posicionaba en contra de esta medida, pues se ha llegado a una conclusión y es que la opinión de Unidas Podemos en este punto, como en tantos, no merece ni ser escuchada por parte de Pedro Sánchez. Sí, es que no han parado la política que llevó a cabo el gobierno del PP durante el mandato del 2010 al 2014, perdón, del 2011, en la que firmaron esta subida progresiva de la edad de jubilación, ¿no? En los 15 años que se proyectaba esta ley, esperaban subir hasta los 67 años, cosa que hemos visto no solamente no discutida, sino ratificada por parte del ministro de Seguridad Social, ¿no? El señor José Luis Escrivá, que efectivamente dice que hay que flexibilizar la edad de jubilación y vemos que la inminente subida progresiva hasta el 2027 no se va a parar y que actualmente, aunque se encuentra en los 65 años y 10 meses, teniendo 36 años y 10 meses cotizados, ahora van a tener que tener 37 años y 3 meses para poder jubilarse en el próximo año, los que se quieran jubilar con 65 años, ¿no? La ministra, como no, de Unidas Podemos, me parece que de lo poquito que se puede salvar de este gobierno, parece que es de las poquitas que saben hablar con palabras y con acciones, no ha estado de acuerdo con el ministro Escrivá y se ha dado cuenta que esto no va a ser más que probablemente retrasar la incursión al mercado laboral de las nuevas generaciones. Hablando de un país que tiene una de las mayores tasas de desempleo juvenil de la Unión Europea. Es una medida en el marco actual en el que nos encontramos de pandemia, en el que realmente la generación más afectada está siendo la que vivió, la que hemos vivido, la anterior crisis económica. Es una generación que ha tenido que sortear dos crisis y que ahora mismo se encuentra prácticamente abandonada. Y medidas como estas no hacen más que ahondar ese profundo abandono en cuanto a trabajo se refiere. De esta misma ley, porque es que estas no son de las únicas disputas que está teniendo esta coalición de gobierno, sino que vemos también que se ha encallado, es decir, se ha parado la posible reforma de la ley antidesahucios, ¿no? Que ellos querían, en particular la gente de Unidas Podemos, querían que a las personas que acreditaran una vulnerabilidad social, es decir, que se encontraran en una situación de pobreza, pudieran tener 3 meses sin necesidad de un contrato legal, es decir, poderse quedar 3 meses hasta que los servicios sociales actuaran y tratasen de darle una solución ofreciendo una vivienda de alquiler social o etcétera, lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que como contraparte
el Ejecutivo Socialista, parte del Ejecutivo Socialista, ha dicho que lo que no se puede hacer es tener en esa inseguridad jurídica a quienes quieren afectar. ¿A quienes quieren afectar? A los grandes tenedores de viviendas, a los que tienen más de 10 propiedades, ¿no? Eso es, digamos, un poco el enfrentamiento que ellos dos han tenido, donde esta política se ha visto parada, donde no creemos que vaya a tener una solución pronta y donde quizás, a mi modo de ver, la opinión de Unidas Podemos va por un buen camino, pero me parece que le hace falta aterrizar un poquito en la realidad, ¿no? Sí, hace falta una política de vivienda pública. O sea, estos son paños de agua tibia. Está muy bien procurar que no quede en la intemperie una gran cantidad de familias que además se han visto desbordadas por la situación que nos ha traído el coronavirus. Eso es loable. Pero esto no soluciona nada, no soluciona nada a largo plazo. O sea, en caso de que se llevara a llevar a cabo, plantea una solución para dentro de los próximos 3 meses, ni más ni menos. Y no solamente eso, se enfrenta directamente contra una de las bases que constituye la mayor parte de los valores fundamentales de las constituciones europeas, La propiedad. la propiedad privada. Y eso se puede plantear, pero hay que saber plantearlo y no de esta manera tan ingenua, y menos sabiendo que no tienen una mayoría que los apoye. Para mí esto es lo que usted dijo, pañitos de agua tibia. Pañitos de agua tibia como los de nuestro querido Díaz Canel, ¿no? En Cuba. Ya se ha anunciado por fin una medida bastante reclamada por los economistas de la isla de Cuba. Y es que finalmente el CUC, Sí, ¿cómo se llamaba el CUC? El Cook es era el peso convertible, El ¿no? peso convertible. Tenía una equivalencia de un Cook, un dólar. Y lo que pasa es que ahora van a eliminarlo y van a dejar solamente el peso cubano, que va a estar a razón de 24 pesos cubanos por dólar. ¿Qué es lo que puede suceder aquí? Dada la economía estatista que tiene Cuba, probablemente lo que suceda es que hay una inflación. Las empresas que tienen, en su mayoría, son empresas que tienen capital público, es decir, que son del Estado, por tanto no tienen la flexibilidad que puede llegar a tener una empresa privada. Por tanto, probablemente los salarios disminuyan, probablemente se encarezcan las importaciones, probablemente, además que hay que sumarle todo el tema de esta crisis que estamos teniendo, de la pandemia, y que por fuentes conocidas que tenemos allá, sabemos que materialmente están pasando por una situación precaria de falta de alimentación, de falta de Sí, comida, por supuesto, y que habrá que aunque es ver. racionada, Claro, claro, pero es que ese racionamiento se va a acabar. O sea, ya entre todas estas medidas que se están anunciando, hay dos que son de vital importancia. La primera, el fin de la cartilla de racionamiento. Y por otra parte, el fin de las subvenciones a las empresas públicas ineficientes. ¿Por qué es una cuestión problemática? Porque según quienes saben de este tema realmente, aproximadamente el 40% de las empresas del país no son eficientes. Esto, o sea, estamos hablando de desempleo, estamos hablando de empleo efectivamente, destruido y es lo que esto pasa. va a, o sea, va a volver Un aún desajuste, más va a haber efectivamente. un desajuste como el que hubo cuando aquí se introdujo el euro. Querramos o no, aunque coincidió con otro momento, y aunque aquí lo que pasa es que se hizo unas políticas de desarrollo social por parte de la Unión Europea, como la PAC y etcétera, que le dio grandes subvenciones a España, ya no sucede lo mismo. Entonces lo que sí vamos a darnos cuenta es que esos desajustes va a afectar en lo más inmediato a la población cubana común, del común, digámoslo así. Sí, hay que ver el ahorro, por ejemplo, cómo va a afectar esto al ahorro de quien tenga ahorros, porque la verdad es una situación bastante compleja. Sigamos en América Latina, demos un salto a Colombia, y es que recientemente el presidente de Colombia, Iván Duque, admitió en público la injerencia del gobierno colombiano en la política de Venezuela. Escuchémoslo. Complace como colombianos tenerlo en nuestro país y sobre todo haber podido contribuir a la recuperación de su libertad y de su voz internacionalmente para denunciar todas las atrocidades del régimen. Y nos complace que su voz esté hoy recorriendo el mundo entero para mostrarle a la humanidad
que no hay otro camino distinto en Venezuela al fin de la dictadura. En el marco de esta celebración, Iván Duque nos confirma que fue Colombia quien suministró todo el apoyo logístico para la salida de Leopoldo López de Venezuela. Y además, por otra parte, Duque vuelve a hacer noticia, pues como les comentábamos en nuestra anterior entrega, Se ha seguido desmarcando se ha seguido desmarcando de Álvaro Uribe. de Álvaro Uribe, ¿no? De quien fuera o es, digamos, su mentor, ¿no? Sí, efectivamente, recientemente el expresidente y ahora senador de la República hizo una propuesta de ley para reducir la jornada laboral en Colombia, que a día de hoy es de 48 horas, y planteaba una jornada de 40. Iván Duque inmediatamente ha dicho no y punto. Vayamos ahora a Francia, donde se presenta una ley para perseguir el islamismo radical. Quizá lo más relevante de esta ley radica en que se pretende garantizar la laicidad del Estado, Ujú. de las asociaciones y limitar la educación en casa. Sí, pues sobre todo lo que quieren es como reafirmar los principios republicanos, tratando como dice Macron en esta ley, de emancipar ante el fundamentalismo religioso, es decir, tratando de regular la financiación y la vigilancia de asociaciones religiosas. Esto puede no ser malo, pero yo sí le veo ciertas contrariedades, como por ejemplo, esto puede conllevar una mayor vigilancia de la sociedad. Sí, por supuesto, tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, se espera que los funcionarios públicos no puedan manifestar su filiación religiosa durante su trabajo, por ejemplo, portando un velo. O que las asociaciones que aspiren a subvenciones públicas se comprometan a respetar los valores republicanos y la igualdad entre hombres y mujeres. De esta manera también se quiere prohibir la emisión de certificados de virginidad, una cosa que pasa, que médicos musulmanes emiten estos certificados a mujeres que quieren casarse. En este sentido, es una ley que puede venir bien, sorprende las críticas que se han vertido a esta ley por parte de la comunidad internacional, pero claro, son cuestiones que hay que tomar con pinzas. Por ejemplo, dice el politólogo Oliver Roy que estas medidas, más que centrarse en el problema del islamismo en Francia, se pueden extender a toda la religión en general. En ese sentido, por mi parte, que así sea. Yo no pienso que haya que darle ningún tipo de concesiones a un sacerdote o a un imán o a un rabino. Sin embargo, a efectos prácticos, como dice usted, se puede extender a una situación de control que si lo aunamos a las nuevas tecnologías, Y todo al, lo que ha traído el y coronavirus en a este sentido. al intento de aprobación de la ley de seguridad que quería llevar a cabo Macron, ¿no? Sí, sí, o sea, al final lo más probable es que no sea simplemente una política contra lo que él llama, no sé por qué, el islamismo separatista o el separatismo islámico, sino que haga parte de una serie de reformas integrales que, si bien pretenden garantizar los principios republicanos, también pueden llevar a un control que redunde en una pérdida de libertades por parte de la sociedad civil en general. Sí, y quizás aquí cuando empezamos a hablar de libertad civil y de igualdad ante la ley, podríamos hacer un poco una referencia a algo que pasó no hace mucho. Nuestra querida presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, al hablar de todos estos escarceos y todos los problemas que está teniendo el rey emérito, Juan Carlos I, poco menos ha dicho que no es igual frente a los demás ciudadanos, algo que por otro lado la Constitución avala, pero que si empezamos a hablar de derecho y empezamos a tomar en consideración los valores actuales que se quiere promulgar, que se quiere decir, que se quieren demostrar de democracia, de democráticos aquí en España, yo pienso que no podemos decir que no todos somos iguales ante la ley, ¿no? Porque primeramente, por eso también, por parte de esos privilegios o por parte de querer darle esos privilegios o darle pie a esos privilegios, quizás hemos tenido lo que hemos tenido en parte en Cataluña. Sí, por supuesto. Escuchemos lo que dice la presidenta de la Comunidad de Madrid para que lo oigan ustedes mismos y sea ella quien lo diga con sus propias palabras. Por supuesto que la ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley. Y le voy a decir otra cosa, el rey don Juan Carlos no es como usted, ni muchísimo menos. Para empezar, ha sido un gran embajador de este país durante muchísimos años y gracias a su trabajo pudimos pasar
de una dictadura con la que no se llevaba especialmente bien a una democracia de la ley a la ley. Tengamos en cuenta que el rey es inviolable y además es irresponsable. El rey no puede cometer delitos y si los comete no pasa nada. Sin embargo, Juan Carlos I no es el rey de España. Ahí hicieron una estratagema y le montaron la figura del rey emérito, pero a día de hoy él no es rey de España, él no es inviolable y él no es irresponsable. De ahí que acabe de regularizar su situación fiscal, seguramente dando migajas. Y así es muy difícil hacer prácticamente todo sin consenso, sin negociación, sin diálogo, pero parece que este es el clima político mundial. Sí, y bueno, en el caso particular de España, hablando de consensos, hablando de diálogos, queremos cerrar este programa con una nota, no sé si es de humor o de qué será, pero desde luego tiene un toque navideño. Como muchos sabrán, en el País Vasco, Papá Noel no es Papá Noel, se llama el Olencero, un viejo carbonero de la mitología vasca que le lleva a los niños sus regalos en Navidad. Esto ha sido noticia porque en el ayuntamiento de Leioa, que está gobernado por el Partido Nacionalista Vasco, se ha mandado una carta a través del ayuntamiento en la que insta a los niños a hacerlo en vasco y no en español, pues dice que no entiende muy bien esta lengua, ¿no? Y claro, al no entenderla, si le mandan una carta en español, pues igual no sabe qué tiene que llevarle a los niños, qué regalos están pidiendo. Desde luego, a mí me parece una tomadura de pelo tremenda, pero de fondo subyace una cosa muy problemática. Tan problemática que estamos seguros de que ustedes hallarán sus propias conclusiones en una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, y ni pies ni cabeza tiene este programa, así que por eso los queremos ver el próximo domingo a esta misma hora o a otra. Estén pendientes. Dele like, suscríbase, compártalo entre sus amigos si le ha gustado. Apóyennos, nos sería de gran ayuda. Hasta luego. Muchísimas gracias por acompañarnos.